Estamos trazando el mensaje de los profetas a través del Antiguo Testamento. Okay, en nuestro estudio de Pablo, su revelación y la línea de tiempo que tiene que ver con su vida, su conversión, su ministerio después, estamos trazando el evangelio que vemos en los 4 evangelios durante el ministerio de Cristo y sus 12 discípulos. ¿Por qué? Porque empezamos con antecedentes. Cuando hablamos de Pablo y cuando hablamos de su línea de tiempo, estamos hablando de que Pablo se convirtió en Hechos capítulo 9. Entonces trazamos una línea aquí. Ok, aquí está, esta línea en rojo. Tenemos el Antiguo Testamento antes de la cruz y luego el Nuevo Testamento después de la cruz. Y con esta división aquí porque estamos estudiando la vida de Pablo. Entonces, en la vida de Pablo, algo sucedió en la vida de Pablo en Hechos capítulo 9. Obvio. El hombre se convirtió a Cristo, ¿ok? Entonces, lo que sucedió antes de Pablo, nos establece el contexto, especialmente el contexto acumulativo por el ministerio de Pablo, por todo lo que Pablo dice, por todo lo que Pablo escribe en sus epístolas, en sus cartas a los creyentes. Es que es sumamente importante entender lo que sucedió antes. Entonces, por esto, estamos pasando un tiempito, no es mucho. Vea, solo hemos visto como un video de lo que sucedió con la predicación del evangelio, digamos, las buenas nuevas de la salvación por medio de los profetas. Solo pasamos como una media hora, un video, no es mucho, ¿ok? Empezando. Porque empezamos esto con viendo la dificultad de la diferencia. Hay una diferencia, ¿ok? Si estamos hablando de Pablo, Pablo predicaba un evangelio que él define lo más claramente ahí en 1 Corintios 15. Tiene que ver con la muerte sustituta de Cristo Jesús. Él en nuestro lugar, porque nosotros merecemos la muerte. Sepultado 3 días, resucitó, dando por sentado de que Él pagó la deuda para todos nosotros, porque venció a la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, si Él pudo resucitar de entre los muertos, ya pagó toda la deuda. Ok, listo. Cristo es el sacrificio sustituto por todos nosotros. Los discípulos no entendían esto. ¿Qué es lo que vimos en Lucas 18? Es la diferencia. Que aquí está Pablo, Cristo murió, sepultado, resucitó, es 1 Corintios 15. Y los discípulos en Lucas 18, cuando Cristo dice, ok, vamos a subir a Jerusalén y ellos van a maltratar al Hijo del Hombre y será escarnecido, afrentado, escupido y después que le hayan azotado, le matarán y más al tercer día resucitará. Este es el evangelio de Pablo. Y los discípulos, ¿qué? Nada comprendieron, nada. No entendían lo que se les decía. Entonces uno dice, ok, hay una diferencia, ok, para muchos es una dificultad, pero vean, hermanos, si simplemente observemos lo que dice la Biblia, no es tanta una dificultad, es simplemente entender que el mensaje ha cambiado un poco. El mensaje del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento ha cambiado un poco. Obvio, ok, pero los discípulos aquí antes eran israelitas. Y siendo israelitas, judíos, bajo la ley. Recuerde, Cristo nació bajo la ley, cumplió con la ley al pie de la letra, ¿ok? Él vivió como un judío fiel. Entonces estamos hablando de que todo lo que sucedió en los evangelios, todo lo que vemos suceder entre Cristo y sus 12 discípulos, especialmente en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, ¿ok? Juan es un animal diferente, pero vamos a hablar de Juan luego. Pero en los evangelios, lo que vemos son israelitas bajo la ley, sin la revelación que Dios le dio a Pablo, porque le dio esta revelación hasta el capítulo 9 de Hechos. Entonces, antes de la cruz, nadie sabía nada de lo que Dios le revelaría a Pablo luego. Ok, entonces viendo esta diferencia, nosotros comparamos la escritura con la escritura, definimos bien el evangelio de Pablo y luego fuimos a Lucas 18 y vimos lo que estaba sucediendo en Lucas 18 con los discípulos y listo, ok, hay una diferencia. Entonces uno dice, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué estaban predicando los 12 si no estaban predicando? Si no entendían el evangelio de Pablo, ¿qué estaban predicando? Y vimos que estaban predicando el evangelio del reino, ¿ok? ¿Por qué? Porque estaban anunciando el reino. Que para el judío,
la salvación, digamos, constaba de tres cosas principales. La vida eterna en la tierra prometida bajo el reinado del Hijo de David, o sea, el Mesías, reino mesiánico, lo que usted y yo, con toda la revelación progresiva, la revelación completa en la Biblia, llamamos el milenio, porque sabemos que va a durar por 1000 años, por lo que dice Apocalipsis capítulo 20, 1000 años. Ok, pero ellos están anunciando el evangelio del reino. Ese es el evangelio de los evangelios. Ok, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es el mismo evangelio y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos videos. Es el mismo evangelio que vemos a través de todo el Antiguo Testamento con los hijos de Israel. Desde Deuteronomio 30. Es que este capítulo contiene el pacto palestino. Todas las estipulaciones del pacto palestino, Deuteronomio 30. Desde Deuteronomio 30. Y el pacto palestino, toda la historia de Israel se basa en lo que Dios dice en el pacto palestino. Esto debe ser obvio. Porque los judíos invalidaron el pacto de Moisés. Y usted dice, güey, espere. Si ellos invalidaron el pacto de Moisés, ¿qué están haciendo tratando de guardar la ley de Moisés? Aún en los evangelios, a un Cristo que nació bajo la ley, si ellos invalidaron el pacto de Moisés, ¿qué tiene que ver? Entonces, como que ¿qué es el pacto palestino? Recuerde, ¿qué es lo que vimos en el pacto palestino? ¿Cuál es la condición para entrar en la bendición que tiene que ver también con la salvación? Ok, lo que vimos en Deuteronomio 30, no vamos a ver los pasajes, simplemente eso es como ponerle contexto para arrancar con nuestro bosquejo y seguir con este estudio, pero ellos para recibir la vida nueva con la circuncisión espiritual en la tierra prometida y reinar con el Mesías bajo el reinado del Hijo de David, ellos tenían que convertirse de sus pecados, de su idolatría, de su carnalidad, de los pecados, y luego volver a Dios, convertirse a Dios en una devoción singular. Pero el pacto palestino es muy específico para el judío. El israelita tiene que guardar la ley de Moisés. Entonces, aún cuando ellos invalidaron el pacto 8 veces, ¿okay? 8 veces. Dios hizo una renovación del pacto 7 veces. Pero la 8ª vez, Él dice, no. Entonces, ellos invalidaron el pacto de Moisés, pero todavía están bajo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado con sus promesas bajo la ley de Moisés, Deuteronomio 28. Entonces, siempre viene más castigo para hacerle a la nación arrepentirse. Y si se arrepiente, Dios los manda aquí a Deuteronomio 30, porque en Deuteronomio 30, en el pacto palestino, vemos la provisión de Dios para la salvación del israelita individual. El que quiere arrepentirse, el que quiere seguirle a Jehová con una devoción singular, ahí está la provisión en Deuteronomio 30. O sea, las condiciones, los requisitos que tengo que hacer para heredar la vida eterna, como dice el joven rico, el hombre principal en Lucas 18, que hemos analizando bien a fondo. Entonces, estamos con esto en mente, estamos simplemente, ok, si usted está estudiando la Biblia, saca como una hipótesis, usted dice, hey, esto parece que tal o cual cosa, entonces yo voy a trazarlo a través de la Biblia para ver si es cierto. Entonces, esto es simplemente lo que estamos haciendo. Yo solo quería mostrarles que todos los profetas del Antiguo Testamento están predicando el mismo evangelio. Los profetas están predicando arrepentimiento, conversión, están mandando a Israel. Es como una demanda de pacto. ¿Dónde tengo esto? Es bosquejo, ¿ok? Es una demanda del pacto. El mensaje es que es que hay tantos conceptos, ¿verdad? Tantos conceptos que estamos tratando de manejar. Porque estamos viendo la Biblia en su totalidad, digamos, como una visión panorámica de la Biblia. Entonces, estamos agarrando estos conceptos grandes. Entonces, la relación de Dios con sus criaturas, los hombres, ok, específicamente con los hombres, no estamos hablando de los ángeles ni Lucero en este momento, podemos hablar de eso luego, pero con nosotros. Nuestra relación con Dios es principalmente una relación de mayordomía.
Ok, nosotros, que es que Dios nos ha encargado a nosotros de ciertas responsabilidades y nos ha dado cierta autoridad para llevar a cabo nuestras responsabilidades. Es una mayordomía. Entonces, con la mayordomía, hemos visto que Dios usa, a través de la historia, Dios usa, y esto es nuestra línea de tiempo general, Dios usa el pacto como el mecanismo legal para entregar la responsabilidad y la autoridad al hombre, a su nuevo mayordomo. ¿Ok? Entonces, el pacto llega a ser el mecanismo legal para levantar otro mayordomo. Entonces, nosotros siempre nos relacionamos con Dios como mayordomos. Y usted dice, ok, en nuestra época, ¿qué es lo que el hombre inconverso, el hombre que no tiene a Cristo, que no es judío, que está viviendo como un pagano ahí en la selva? Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen? Tienen estos tres pactos. En estos tres pactos, Dios ha hecho ciertas estipulaciones con todos los hombres, porque en el pacto de Edén hizo este pacto con Adán principalmente, pero Adán y Eva. Entonces son nuestros padres originales, todos venimos de ellos y eso es un pacto. Ciertas estipulaciones de este pacto todavía están vigentes. Aquí es donde vemos que Dios establece el matrimonio como la institución principal de lo que es nuestras sociedades. Entonces es un hombre y una mujer. Lo siento mucho, es un hombre y una mujer, ¿ok? Hombre es hombre, mujer es mujer, ¿ok? Uno no puede seleccionar, yo quiero ser mujer. No, un hombre y una mujer con la principal tarea del matrimonio, la procreación. Entonces uno dice que un hombre puede casarse con un hombre civilmente, haga lo que quiera. Es que no va a cambiar nada. Pero el matrimonio bíblico delante de Dios, el matrimonio que Dios reconoce, es un hombre y una mujer que se casan para estar juntos y procrear. Entonces, hombre con hombre no puede procrear, mujer no puede procrear. Entonces eso va en contra de lo que es Dios. Entonces eso es como un desvío, disculpe. Pero el pacto de Adán, el pacto de Edén con todos los hombres, pacto de Adán también con todos los hombres. Esto es lo que a menudo se llama la maldición, pero aquí vemos muchas estipulaciones y aquí vemos que Dios establece la conciencia del hombre. El hombre ya con la ciencia del bien y del mal tiene responsabilidad de gobernarse, ¿okay? De frenar sus deseos malvados y de hacer la voluntad de Dios como el mayordomo en sus responsabilidades con la autoridad que Dios le dio. Tiene la responsabilidad de dirigirse por su conciencia. Okay. Obviamente el hombre fracasó y Dios empezó de nuevo con Noé, pero todavía somos responsables delante de Dios para obedecer o por lo menos dirigirnos moralmente conforme a nuestras conciencias. Es una ley, la ley de la conciencia. Es por eso que podemos ir a la calle y predicar a los inconversos acerca de la conciencia. Pues conciencia. Ellos tienen ciencia, conocimiento del bien y del mal, ¿ok? Entonces, todavía hay estipulaciones de este pacto que están vigentes, igual con el pacto de Noé. Con el pacto de Noé vemos el gobierno civil. Y obviamente Dios espera que cada uno de nosotros nos sometamos a las leyes de nuestros países en donde vivimos. Ok, pactos con todos los hombres. Pero con esto son realmente pactos de condenación, porque quien sigue su conciencia siempre, quien obedece a todas las leyes del país en donde está viviendo, son pactos de condenación para nosotros. Pero hay 5 pactos de promesa con Israel. Y esto es lo que estamos realmente analizando con este estudio de los antecedentes del ministerio de Pablo, de la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque aquí es donde vemos el plan y el programa de Dios establecerse y luego desarrollarse a través de toda la Biblia. Porque vea lo que está sucediendo. El pacto de Edén es Génesis 1 y 2. Pacto de Adán, Génesis 3. Pacto de Noé, Génesis 8 y 9. Pacto de Abraham, Génesis 12 al 22, ok, esto termina el libro de Génesis. Entonces tenemos 4 pactos con los hombres.
4 pactos con los hombres en el primer libro, Génesis. Y luego vemos el pacto de Moisés en Éxodo, pacto palestino, Deuteronomio. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pactos, ¿ok? 6 de los 8 cuando terminamos el Pentateuco. El Pentateuco coloca el fundamento de todo lo demás de la Biblia. O sea, Génesis nos da como la introducción. ¿Cómo es que todo comenzó? Y luego con Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, vemos cómo es que Dios empieza a establecer su plan y programa del reino y desarrollarlo conforme a sus pactos que hace con los hombres. Y obviamente después vemos que Él solidifica, digamos, su promesa del reino para Israel en el pacto de David y hace la provisión grande de lo que es el nuevo pacto que en la sangre de Cristo Jesús, que se prometió en el Antiguo Testamento, se ratificó en la cruz, no está todo vigente en este momento, se pone vigente en la segunda medida de Cristo Jesús, en la inauguración del nuevo pacto. Entonces, esto es todo un estudio en sí mismo. Pero en esto solo para decir que cuando estamos hablando de esto, de que hay una diferencia entre el mensaje de Pablo y el mensaje de los 12 en los evangelios, lo que tenemos que entender es que los 12 aquí, okay, justo antes de la cruz de Cristo Jesús, los 12 en los evangelios están todavía bajo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el sistema de sacrificios por el pecado con base en animales. El animal inocente muere en el lugar del hombre culpable. Eso es lo que vimos por primera vez en Génesis 3:21. 3:21, Adán y Eva pecaron. ¿Y qué es lo que sucedió? Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Okay, entonces Dios les da como túnicas de pieles de animales. ¿De dónde es que Dios sacó la piel del animal para vestirle a Adán y Eva? Obviamente tuvo que matar un animal. Entonces en Génesis 3:21 vemos el comienzo del sistema de sacrificios que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. ¿Okay? Nadie sabía nada del sacrificio del Mesías. ¿Okay? Obviamente nosotros podemos verlo en tipo y cuadro. Okay, profecías en tipo y cuadro de Cristo, el Cordero de Dios, que Él va a morir por nosotros. Pero era un concepto fuera de la mente, especialmente del israelita. Entonces, cuando llegamos aquí y vemos a los discípulos que estaban predicando, okay, no estaban predicando acerca del sacrificio humano del Mesías. Estaban siempre pensando en los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento. Entonces, lo que necesitamos ver en esto es que hay continuidad. Especialmente desde Deuteronomio 30, ¿ok? Y yo sé que es desde el Pentateuco. Terminamos el Pentateuco con Deuteronomio. Desde ahí en adelante, hasta la cruz de Cristo Jesús, realmente hasta la revelación que Dios le dio a Pablo, tenemos el mismo mensaje. El mismo mensaje. Y si usted dice, ok, aún en los sacrificios bien elaborados, todo el sistema bien elaborado de los israelitas en cuanto a sus sacrificios, todavía estaban sacrificando animales. Igual que Job. Job no era un israelita, Job era un gentil viviendo durante el tiempo de los patriarcas, ahí en los últimos capítulos de Génesis, Job. Entonces él estaba ofreciendo sacrificios de animales, igual que vemos a Adán y los demás gentiles, Noé, ofreciendo sacrificios de animales. Solo es que Dios le dio todo un sistema bien elaborado a la nación de Israel. ¿Y para qué? Para anunciar al Mesías, ¿ok? En tipo y cuadro, porque iba a revelarlo luego de que el Mesías iba a sacrificarse por los pecados del mundo. Bien, ok, listo. Entonces, con esto, cuando decimos que el evangelio que vemos en el Antiguo Testamento es el mismo evangelio que vemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, debe ser obvio, ¿ok? No, es que no hay ningún cambio.
No hay nada nuevo. O sea, cuando vemos que el mensaje de los mensajeros, y empezamos en Deuteronomio 30 con el mensaje del pacto palestino, llamando al israelita individuo a convertirse, a arrepentimiento y fe en Dios, devoción singular que incluye para el judío obediencia a la ley de Moisés. Entonces, es el mismo mensaje. Todos los profetas están con este mismo mensaje y lo llamamos esto como una demanda de pacto, porque el pacto es el mecanismo legal que Dios usó para dispensar la nueva mayordomía. Listo, entonces son mayordomos infieles. Infieles, entonces Dios tiene como un derecho legal de ir y reclamar. Hey, arrepiéntase. Ustedes se comprometieron conmigo, entraron en este pacto condicional del pacto de Moisés. Y ustedes como prometieron obedecer a la ley al pie de la letra, hacer todo lo que la ley dice y no están haciéndolo, están prevaricando y invalidando el pacto. Entonces Dios los llama por medio de los profetas a convertirse. Es lo que vimos en Isaías. El mensaje de Isaías es conversión, es arrepentirse y seguir a Dios. Luego Jeremías igual, convertíos, dice, convertíos. Ezequiel también, convertíos. Todos los profetas del Antiguo Testamento, con todos es igual. Ahora, esto nos deja aquí en los evangelios. El primero que llega a la escena cuando empezamos a leer el libro de Mateo. Okay. Malaquías, Mateo, 400 años de silencio no es nada. Honestamente, muchos dicen que, ay, los 400 años de silencio. Ok, ¿qué tal los 300 años de silencio entre Génesis y Éxodo? Nadie dice nada acerca de esto, porque tenemos que hablar tanto porque queremos marcar una diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El problema que tenemos Otra vez. El problema que tenemos es un problema de púlpito. ¿Ok? Por generaciones es que necesitamos enseñanza en el púlpito. Necesitamos predicación expositiva en el púlpito. Porque si no, la gente en la congregación sigue ignorante de lo que es la Biblia. Es que ¿cómo es que uno compra una Biblia y viene una página entre Malaquías y Mateo, una página que dice Nuevo Testamento? Entonces, ¿qué va a creer el nuevo convertido sin que alguien le enseñe? Él dice, ok, entonces ahí con Mateo empieza el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque hay una página en mi Biblia que dice Nuevo Testamento. Pero necesitamos enseñarle, no es así, porque la Biblia dice que el Nuevo Testamento empieza con la muerte de Cristo Jesús. Entonces, un testamento es un pacto muy específico, entonces es un pacto que se pone vigente cuando el testador muere. Entonces, el testador es Cristo Jesús. Cuando Él murió, ya Nuevo Testamento. Entonces, la gran mayoría de los evangelios es Antiguo Testamento. Entonces, hay una continuidad desde Malaquías hasta Mateo. ¿Por qué? Porque todo es Antiguo Testamento. Okay. Yo sé, el Mesías llega. Es una gran cosa, obvio. Pero el Mesías nació bajo la ley y vivió cumpliendo con la ley, como dije, al pie de la letra. Luego murió conforme a la ley y murió para empezar de nuevo con un Nuevo Testamento. Okay. Algo nuevo que Dios quiere hacer. Ok, listo. Vemos el mismo mensaje. Okay, vamos a leer los pasajes ahora. En Juan el Bautista, ¿ok? En Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Es que... es que el mensaje es el mismo mensaje que vemos en el Antiguo Testamento, que los profetas del Antiguo Testamento estaban anunciando. Una demanda de pacto. Es que estaban anunciando el Evangelio del Reino. Él está anunciando el Evangelio del Reino, o sea, las buenas nuevas de la salvación con base en el pacto palestino. No sé si usted ya está cansado de oírme decir estas cosas. Es pacto palestino, es pacto palestino, es pacto palestino. Pero es que vale la pena repetirlo porque nadie está diciéndolo. Nadie me enseñó esto. Bueno, obviamente alguien me enseñó esto. Hal Harless, yo tengo su libro allá. Usted puede verlo en Facebook.
Yo me puse en contacto con el hombre en Facebook. Es él que me llamó la atención a esto de los pactos que son tan importantes en el dispensacionalismo, que es increíble. No se puede creer. Increíble. Que los pastores y maestros en la iglesia de hoy día nadie está diciendo, nadie está enseñando la conexión entre los pactos y las dispensaciones que Dios dispensó por medio de los pactos. Es como, está algo tan obvio que es increíble que nadie está predicándolo. Ni modo, man, ni modo. Todos estamos felices y gordos y comiendo y bailando en nuestras iglesias. Entonces, todo pura vida, man, pura vida. Juan el Bautista. Mismo mensaje. Y esto, Juan está predicando el mismo mensaje que los profetas del Antiguo Testamento. Esto no debe sorprendernos. ¿Por qué? Porque Juan era el último profeta del Antiguo Testamento. Okay, otra vez, yo sé, otra vez. Los evangelios, Antiguo Testamento. Juan llega a la escena antes del Mesías para anunciar la llegada del Mesías. Es un profeta del Antiguo Testamento. Usted puede ponerlo a la par de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Obadías, Habacuc, Sofonías. Puede ponerlo a la par de todos ellos y es igual. Es un profeta del Antiguo Testamento. Vea lo que dice Mateo. Mateo del 11 al 14. 11 dice, de cierto os digo, ese es Cristo Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué dijo la Escritura? Si queréis recibirlo, él es Elías que había de venir. Ok, Elías, esa es la profecía de Malaquías capítulo 4. Profeta Elías. Malaquías 4. Dice una profecía que el profeta, usa la palabra, profeta Elías, vendrá antes de la venida del Mesías. Ok, del Hijo de Dios, del Rey. Juan el Bautista era un profeta. Y dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Ok? Entonces, los profetas bajo la ley incluyen a Juan. Juan era un profeta del Antiguo Testamento. Entonces, obviamente, él predica el mismo mensaje que vemos en los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Mateo 3. Mateo capítulo 3, versículo 1, ¿ok? Muy conocido, me imagino, este pasaje. Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué será lo que está predicando? Diciendo, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, en este momento es que esto me da risa. Porque eso ya debe ser bien obvio, ¿ok? ¿De dónde vienen estos conceptos? Arrepentíos. Que es Deuteronomio 30, versículo 1 y 2. Arrepentíos. Y decimos, ¿por qué? Y dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino viene. ¿De dónde viene este concepto? Deuteronomio 3:7. El reino. ¿Cuál reino? Pacto davídico. Segundo de Samuel 7. Es el reino del hijo de David. Entonces, Juan llamaba a Israel al arrepentimiento a la luz del reino futuro. ¿Okay? Siempre como los demás profetas. Para el judío, para el israelita, la salvación era una esperanza futura. ¿Por qué? Porque su salvación era la vida eterna en la tierra prometida, en el reino futuro del Hijo de David. Esta era la salvación para el judío. Y vemos estos tres conceptos, ¿ok? La vida eterna, Deuteronomio 30, versículo 6. En la tierra prometida, Deuteronomio 30, versículo 5. En el reino futuro, ¿ok?
Deuteronomio 30, versículo 7, que se aclara, se solidifica en el pacto de David, según de Samuel 7. Está predicando lo mismo, es el mismo mensaje que Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas del Antiguo Testamento. Se lo prometo, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo. Está bien. Ok. Otro. En Lucas, cuando leemos Lucas, en el primer capítulo, vemos esta historia del papá de Juan Bautista, que era un sacerdote y tenía cierta responsabilidad durante el ministerio en el templo, ¿ok? Y cuando él está llevando a cabo su ministerio en el templo, algo sucede con este ángel. Lucas 1, versículo 13 hasta el 16, dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, el papá de Juan Bautista, no temas, porque tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Arriba, Lucas 1:14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ok, esperen, porque aquí viene. Y hará que muchos de los hijos de Israel, ¿qué? Se conviertan al Señor Dios de ellos. Se conviertan de sus pecados, arrepentirse, y se conviertan al Señor Dios de ellos, como dice en Deuteronomio 30, 19, sígueme, dice Dios. Devoción singular. Este es el mensaje de Juan Bautista. Es el mismo mensaje que vemos en todos los otros profetas del Antiguo Testamento, porque están todos anunciando la demanda de pacto, una demanda legal. Israel prometió cumplir con la ley y no lo habían hecho. Entonces, este es el mensaje de Juan Bautista. Ok, si este es el mensaje de Juan Bautista, ¿quién sigue? Ok, ¿quién sigue? Porque ya hemos visto los profetas del Antiguo Testamento trazando a través del tiempo. Llegamos a Juan Bautista. ¿Y quién sigue? El Señor Jesucristo. Ok. ¿Qué podemos ver en el ministerio de Cristo Jesús? Mateo 4:14. Ok. Esto es justo después de su tentación en el desierto. Ok. Y dice que desde entonces, desde que él salió del desierto, empieza su ministerio público. Entonces aquí con esta frase, desde entonces, se traza como una línea. Ya empieza su ministerio público. Desde entonces, Cristo Jesús, comenzó Jesús a predicar y a decir. Entonces, desde entonces, ministerio público, aquí está el mensaje de Cristo Jesús. ¿Cuál es el primera palabra que sale de su boca? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! Mismo mensaje que Juan Bautista. El mismo mensaje que los profetas del Antiguo Testamento. Increíble, es el mismo mensaje del pacto palestino. Eso es exactamente lo que vimos en este pasaje de Lucas 18, ¿ok? Con el joven rico, el hombre principal, que hemos analizado muchísimo, ¿ok? Muchísimo. Dice un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces es una esperanza futura. Él está diciendo, yo quiero heredar la vida eterna. Ahí en el futuro, mi herencia, yo quiero la vida eterna. Es una esperanza futura para él. Okay, Jesús le dijo, porque me llamas bueno, ninguno hay bueno sino solo Dios. Luego le señala los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Él dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Cristo dice, ok, está bien. Luego sigue, Jesús oyendo esto le dijo, le falta la devoción. Papito, quiere la prosperidad, la comodidad, mucho más que seguir a Dios. Gracias a Dios que no tenemos ese problema hoy, ¿verdad? Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme conforme a Deuteronomio 30, versículo 20. Es el pacto palestino.
Él oyendo eso se puso muy triste porque era muy rico y no quería, bueno, quería su riqueza y la prosperidad, la comodidad que viene con la prosperidad, mucho más que obedecer a Dios. Entonces, al ver esto, Jesús, que se había entristecido mucho, dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces, Cristo dice que heredar la vida eterna es lo mismo que entrar en el reino de Dios. De hecho, al final, Él dice que alguien va a... Es que dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en el siglo venidero, vida eterna. ¿Ok? Entonces, Él está siempre hablando de la vida eterna, como este hombre dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna que el israelita heredará es en el siglo venidero, en el futuro, es entrar en el reino futuro, que es el reino del Hijo de David, el milenio. Los discípulos entendieron todo esto como ser salvo. Esto es algo que hemos visto mucho, ¿ok? Entonces, lo que sigue justo después es este pasaje en donde vemos la dificultad de la diferencia, porque justo después de esto, que los 12 entendieron toda esta conversación, no tenían ningún problema en entender esta conversación. Él dice, hey, yo quiero heredar la vida eterna. Cristo está hablando del siglo venidero y luego el reino, entrar en el reino. Y ellos dicen, ok, entonces esto es ser salvo. No tienen ningún problema en entender esto. Es el mismo mensaje que ellos habían oído desde que nacieron, porque es el mensaje del Pentateuco, es el mensaje de los profetas, es el mensaje a través de todo el Antiguo Testamento, para ellos toda la Biblia. Tomando Jesús a los 12, inmediatamente después, y aquí subimos, dice, a Jerusalén se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado, escupido, después que le hayan azotado, le matarán y más al tercer día resucitará. Okay, muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra de ser encubierto no entendían lo que se les decía. ¿Por qué? Porque ellos están predicando el evangelio del reino. Es el evangelio del pacto palestino. Es el mensaje de Deuteronomio capítulo 30. Esto es el por qué. Eso es lo que vemos. Ok, entonces, a nuestro bosquejo. El mensaje de los mensajeros a través del Antiguo Testamento, ok, es el Evangelio del Reino, desde Deuteronomio 30. Vimos los profetas y su mensaje, vimos el mensaje de Juan el Bautista, que es el mismo, arrepentidos porque el reino se ha acercado. Cristo Jesús está predicando el mismo mensaje, arrepentidos porque el reino se ha acercado. Entonces los 12, ellos no entienden la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué están predicando ellos? Obvio, ok, yo sé, es obvio. Es que llegamos a tal punto, es como seguir machacando el asunto. Y uno dice, ya, basta, ya entiendo, ok. ¿Qué están predicando estos 12? Ok, en Mateo capítulo 10, tenemos la misión de los 12, ok. Y vea, en mi Biblia, aquí tengo las referencias de los pasajes paralelos en los sinópticos. La misión de los 12 se menciona en Mateo 10, en Marcos 6 y en Lucas 9. Entonces, vamos a leer los tres pasajes, ¿ok? Porque queremos ver cuál es el mensaje de los 12. ¿Okay? El mensaje de los 12 discípulos, el evangelio que ellos estaban anunciando durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Era el mismo mensaje que anunciaban los profetas, que anunciaba Juan el Bautista, que Cristo mismo estaba anunciando, ¿ok? Vea lo que Cristo dice a sus discípulos en Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús, les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando llegue allá, ¿qué va a decirles? Yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ok, esta es una parte del mensaje. Vamos a analizar los pasajes paralelos para ver, ok, cuáles los otros elementos de su mensaje. Vea Lucas capítulo 9, aquí abajo, Lucas 9:1. Misión de los 12. Ok, aquí Mateo 10, Marcos 6, mismos pasajes paralelos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Y para sanar enfermedades los envió a predicar
el reino de Dios y a sanar a los enfermos, ¿ok? Están anunciando el reino. Y les digo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasando por todas las aldeas, anunciando ¿qué? El evangelio. Y sanando por todas partes. Entonces, les envió a predicar el reino de Dios. Y están anunciando el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino. Luego, Marcos 6, versículo 7. Misión de los 12, igual pasajes paralelos. Marcos 6, 7. Después llamó a los 12, comenzó a enviarlos de dos en dos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no se visten dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren, ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, ¿ok? Predicaban que los hombres se arrepintiesen. Echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, vemos que ese mismo mensaje están anunciando el arrepentimiento a la luz del reino futuro, exactamente como Juan el Bautista, Cristo Jesús y los profetas del Antiguo Testamento. Es el mismo mensaje que vimos en Isaías, Jeremías, Ezequiel, en el ministerio de Juan el Bautista, en el ministerio del Señor Jesucristo. Es el mismo evangelio, ¿ok? El mensaje de buenas nuevas de salvación y bendición, mismo evangelio del pacto palestino. Deuteronomio, capítulo 30. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista, regresando a nuestro bosquejo, ese es el bosquejo de nuestro estudio, el evangelio de las buenas nuevas, ¿ok? Este mensaje del reino es el mensaje de la salvación que Dios prometió a Israel en el pacto palestino. Les prometió esto ofreciéndoles la vida eterna, las tres cosas, la vida eterna en la tierra prometida durante el reino davídico, o sea, el reino prometido, el reino profetizado en el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el milenio. ¿Okay? Es un mensaje que llama a Israel a convertirse a Dios con todo el corazón, arrepintiéndose de sus pecados y siguiendo a Dios con una devoción singular. El llamado al arrepentimiento a la luz del reino futuro, ¿ok? Es el evangelio del reino. Vea un pasaje que vimos antes. Vimos esto, ¿ok? Recuerde. Cristo sale del desierto, de su tentación en el desierto, Mateo 4, y desde entonces, Mateo 4:17, empieza su ministerio público. Y desde entonces empieza a predicar. Lo que está predicando es este mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto obviamente viene del pacto palestino, porque es la condición de la bendición que vemos prometida ahí a Israel en los pactos. Entonces, Dios establece las condiciones de la salvación ahí en el pacto palestino. Este mensaje es el mismo, porque vea lo que está pasando aquí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que Jesús está predicando. Está predicando, el reino viene. Arrepentirse, el reino viene, arrepentirse es el reino, es algo en el futuro, arrepentirse para poder entrar en el reino, ¿ok? Y dice que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Esto de predicar
el arrepentimiento a Israel porque el reino se ha acercado. O sea, ofrecerles la vida en el reino futuro, siglo venidero. Hablar de la salvación de un israelita en el siglo venidero, entrar en el reino, es lo que se llama el evangelio del reino. Es por esto que yo digo que cuando estamos hablando del evangelio del reino, es el evangelio de Israel durante todo el Antiguo Testamento desde Deuteronomio 30, porque es el mismo mensaje que vemos en Deuteronomio 30 en el pacto palestino. Es igual, es el llamado al arrepentimiento. ¿Ok? Lo que Cristo está diciendo. Arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Jesús está predicando esto y el mensaje es el evangelio del reino. Así es como se llama. Entonces, el mensaje de Israel es esto. Mateo 9:35. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y sabemos que el evangelio del reino, el evangelio del reino es el pacto palestino, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el evangelio del reino. Lo mismo, vea, en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, es el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Otra vez vemos el arrepentimiento de Deuteronomio 31 y 2. El evangelio del reino es el mensaje del reino futuro para Israel. Contiene el llamado al arrepentimiento para participar en él. Y fíjese, este pasaje está repleto de cosas. Dice que el tiempo se ha cumplido. El tiempo del reino prometido, el tiempo del reino profetizado. Cristo está anunciando el establecimiento del reino que Dios prometió a Israel en el pacto de Abraham. Y luego que garantizó al hijo de David en el pacto de David en 2 de Samuel 7. ¿Ok? El tiempo se ha cumplido. El reino ya está aquí. Está ya a punto de establecerse. Entonces, en el contexto del establecimiento pronto del reino, Cristo llama a los israelitas al arrepentimiento. ¿Con base en qué? Con base en el pacto palestino de Deuteronomio 30. Todo el lenguaje de este pasaje se basa en los pactos de promesa que Dios hizo con Israel. Los 5. Y el mensaje de Cristo, uno más. Lucas 4:43, aquí arriba. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino. Que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces, esto es lo que Cristo estaba predicando por todos lados durante todo su ministerio, en las sinagogas siempre. Ahora es que estamos ya para terminar. Entonces, si usted quiere apagar el video antes de que usted oiga lo que voy a decir ahora, porque eso puede ser que cause un derrame a algunos, ¿ok? Es que decir ciertas cosas, uno dice, ok, yo entiendo lo que quiero decir. Voy a tratar de decirlo de una manera adecuada, explicándome. Yo lo he hecho antes. He oído los comentarios. Y la gente como que a veces quiere oír lo que uno no está realmente diciendo. Entonces, el evangelio del reino, vea, la gran comisión. El evangelio del reino es el evangelio de la gran comisión. Vean porque otra vez. ¿Cuándo es que Pablo recibió su evangelio, su nueva revelación?
el evangelio de la gracia de Dios con base en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Hechos 9. ¿Cuándo es que Cristo dio a los discípulos la gran comisión? Entonces, no sé si usted ve la importancia de utilizar una línea de tiempo como una herramienta tan sencilla, solo para decir, ok, aquí es cuando Dios reveló el evangelio de Pablo. Aquí es donde Cristo dio la gran comisión. Dio la gran comisión antes del evangelio de Pablo. Entonces, la gran comisión no contiene el evangelio de Pablo, tal como fue dada al inicio. Vea estos dos pasajes. Son dos pasajes que se suelen utilizar durante conferencias de misiones, como para motivar a la gente. Mateo 24:14. ¿Quién no ha oído un mensaje de motivación a misiones con base en este versículo? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que ellos saben del evangelio de Pablo? En Mateo 24. Nada. ¿Cuándo es que Dios revela el evangelio de la gracia que Pablo estaba predicando? Nuestro evangelio. Hechos 9. Este pasaje tiene que ver con el evangelio del reino. Para Israel será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, ¿ok? Y obviamente incluye a los gentiles, nadie está diciendo lo contrario. Y entonces vendrá el fin. Ok, entonces Mateo 28. En Mateo 28 tenemos la gran comisión. Jesús se acercó, les habló a los 11 diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿a dónde? Id y haced discípulos a todas las naciones. Ojo, a todas las naciones. Este evangelio será predicado a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El evangelio del reino. Porque Cristo no había hablado con ellos acerca de la revelación que Dios daría luego al apóstol Pablo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. El evangelio del reino es el evangelio de la gran comisión. Obviamente, nosotros estamos llevando a cabo la gran comisión en principio. Nosotros estamos yendo a todas las naciones. Nosotros bautizamos exactamente como Pablo bautizaba. Y nosotros enseñamos a los nuevos convertidos a que guarden todas las cosas que Cristo nos dio a nosotros por medio de Pablo. ¿Ve cómo es el cambio? Dios no nos dio otra gran comisión. Tenemos la misma gran comisión. Lo que nos dio es más revelación por medio de Pablo, que cambia el contenido del mensaje que estamos predicando a todas las naciones. Ya no estamos anunciando el evangelio esperando el fin. Nosotros estamos predicando el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, esperando el arrebatamiento. Entonces, en esto vemos exactamente lo que Pablo dice en Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este es el evangelio de Pablo. Pablo recibió su evangelio, ¿cuándo?
Hechos 9. Porque Pablo dice, no recibí esto de ningún hombre, ¿ok? Sino por revelación. ¿Cuándo es que él recibió su revelación? Cuando se convirtió. Hechos 9, ¿ok? El evangelio de Pablo no se había revelado todavía. En Mateo 24, en Mateo 28, cuando Cristo dio la gran comisión. En Mateo, ok, en Mateo 24 y 28, cuando estamos hablando de esto, que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, a todas las naciones, ok, a todas las naciones, ellos van a ser discípulos, como enseñando lo que Cristo les mandó hasta el fin, todo esto, lo que Dios revelaría a Pablo luego, no estaba conocido en el mundo. Vea, esto es Romanos 16, versículo 25. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Ok? Hay una revelación que Dios le dio a Pablo. Es una revelación de un misterio. Eso es un término bíblico. Simplemente quiere decir algo que antes fue escondido, que ahora es revelado. ¿Ok? La revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. ¿Cuándo? Hechos 9. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Cuándo? En Hechos 9. ¿A quién primero? A Pablo. ¿Ok? Entonces, antes de Hechos 9, nadie sabía nada del evangelio de Pablo. El evangelio de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús como sacrificio sustituto por los hombres. Entonces, regresando a nuestra línea de tiempo de Pablo, ya podemos montar otro elemento, ¿ok? Otro elemento. Antes de Pablo, estaban predicando el evangelio del reino porque el misterio de la iglesia estaba todavía oculto. Eso es Romanos 16, lo que acabamos de leer, y otro es Efesios 3:5, ¿ok? Gálatas capítulo 1, 11 y 12. Pero esto es lo que estamos viendo. Entonces, vea, hemos llegado a este punto aquí. Entonces, estamos ya listos. ¿Dónde está nuestro bosquejo? Para el contexto del comienzo. Porque cuando estamos hablando del contexto del comienzo, es que Pablo se convierte en el libro de Hechos. Hay 8 capítulos antes de la conversión de Pablo. 7 capítulos que son de suma importancia para entender lo que Dios hace en y a través de Pablo. Entonces, con el conocimiento que tenemos, con el conocimiento del contexto, el contexto acumulativo, con esto del reino y los antecedentes, ya podemos meternos en la primera parte del libro de Hechos. Entonces, en el libro de Hechos, esto es lo que vamos a analizar, porque en Hechos capítulo 1 hay una pregunta clave. Y realmente todo el libro de Hechos gira alrededor de esta pregunta clave en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pues obviamente están predicando acerca de esto porque el Mesías acaba de morir y resucitar y ellos ya ven a Cristo Jesús resucitado, ya tienen la gran comisión, ellos van a predicar el evangelio del reino a todas las naciones y ellos están esperando ya el reino davídico, el milenio. Y Cristo dice, suave, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me serán testigos. Vaya, predique. ¿Ok? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, conforme a Mateo 24, 14, Mateo 28, de 18 a 20, Gran Comisión. La pregunta clave, ¿ok? Es la pregunta acerca del reino.
Y vamos a ver por qué es que el libro de Hechos gira alrededor de esto, ya poniendo en contexto lo que sucede con Pablo. Entonces, con esto, un video más, ya terminamos los antecedentes y ya podemos meternos en los acontecimientos de qué es lo que pasó con Pablo. Y luego con la revelación y la oposición y todo lo demás que pasa con ellos. Entonces, hasta aquí llegamos. Estamos ya para terminar los antecedentes. Usted debe tener una buena idea del contexto acumulativo del Antiguo Testamento en cuanto a lo que Dios está haciendo. El Antiguo Testamento es simplemente una crónica, digamos, un registro del programa de Dios, su programa del reino. Dios quiere establecer su reino en la tierra y extenderlo a través de toda la creación. Está utilizando a Israel. Israel tiene sus problemas, ¿ok? Porque no obedece a la ley. Dios les dio este pacto palestino. Entonces, el mensaje de salvación para el judío desde Deuteronomio 30 se basa en el pacto palestino. Pacto palestino, Deuteronomio 30, es sumamente clave, sumamente importante, esencial para entender la salvación desde entonces. Entonces, hemos llegado aquí. Hechos capítulo 1. El Mesías ya ha muerto, ha resucitado y ya está mandando a sus discípulos a predicar el evangelio del reino, porque nadie sabe nada todavía del evangelio de Pablo, no saben nada acerca de la iglesia entre los gentiles, ¿ok? Entonces, vuelva si quiere para el siguiente video. Si Dios quiere, vamos a terminar esto de los antecedentes con Hechos capítulo 1 hasta Hechos capítulo 7, un breve resumen de esos capítulos para ver qué está pasando con Israel y el reino, su vida en la tierra prometida y lo que ellos quieren hacer con el Mesías, ¿ok? Si tiene una pregunta, mándemela aquí en los comentarios ahí abajo. Voy a ver si puedo contestarle y si no, pues no sé, voy a pedirle disculpas o mandarle a su pastor, no sé. Pero hasta aquí llegamos. Ok, man, buen día, pásenla bien y que Dios le bendiga.